Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Cuando hicimos el video sobre razas en 2018, no me sorprendió, pero sí me preocupó que tantas personas dijeran en los comentarios, pese a los datos científicos presentados allí, que las razas sí existen y que los seres humanos estamos divididos en razas indefectiblemente. Repetiré rápidamente que no es así. El concepto de raza es insostenible a la luz de lo que sabemos sobre la genética y evolución humana. Los biólogos no dan ninguna relevancia a la idea de raza, ni siquiera entre animales domésticos. Vamos, que si ni siquiera podemos aún definir con absoluta claridad qué es una especie, menos aún podemos diferenciar a grupos animales como razas, porque esta es una valoración altamente subjetiva y que, por cierto, aclaro, no tiene nada que ver con la genética de poblaciones, que es totalmente legítima. Pero nuestro tema de hoy no son las inexistentes razas, sino el muy existente racismo, especialmente el definido por las relaciones sociales, políticas y económicas de los Estados Unidos, y que luego el mundo copia alegre y extralógicamente. Pero para aclarar el asunto, pensemos en las poblaciones africanas. En África hay más de 1.200 millones de seres humanos, casi todos de piel oscura, o de piel que va del bronceado de verano al negro profundo como el de la modelo sudanesa Nyakin Gatwech. Y allí un abanico diversísimo de aspectos, estaturas, formas corporales, cabello y aspectos. ¿Qué lógica tiene incluirlos a todos en el mismo grupo únicamente por tener piel más o menos oscura? Desde al menos 2008, diversos estudios de muestreo genético de cientos de poblaciones en África han demostrado que ese continente tiene la mayor diversidad genética de toda la especie humana. Hay más variaciones entre los africanos que entre todos los africanos tomados en conjunto con las poblaciones euroasiáticas tomadas en conjunto. Los euroasiáticos nos parecemos más a los africanos de lo que se parecen los africanos entre sí. Pero entonces, ¿por qué usar el tono de piel como marcador fundamental de otras características de una persona? Porque a la raza se le atribuyen multitud de atributos adicionales de personalidad, comportamiento, inteligencia y actitud y demás gratuitamente. La culpa es en parte de la revolución científica. Pero si yo siempre hablo de lo grandiosa que fue la revolución científica, del enorme cambio que representó, de lo maravilloso que fue el salto que dimos de creer a saber, bueno, todo eso es cierto, pero es que no ocurrió de un día para otro. Galileo no sabía nada de física newtoniana, sobre todo porque Newton nació un año después de la muerte de Galileo. Los primeros pasos en todas las disciplinas que hoy llamamos ciencia fueron como todos los pasos de un bebé, inciertos, temblorosos y frecuentemente llevaban a caer de bruces. Vesalio, por ejemplo, avanzó muchísimo en el conocimiento del cuerpo humano respecto de lo que había enseñado Galeno, demostrando que éste realmente no tenía mucha idea de anatomía. Pero Vesalio no escribió la última palabra sobre anatomía humana. De hecho, esa última palabra todavía no se ha escrito. Al producirse la revolución científica sobrevivían creencias diversas enormemente erradas y los avances eran alentadores pero siempre insuficientes y lo son hasta hoy, donde todavía, por cierto, hay creencias erradas. Lo verdaderamente valioso de la revolución científica fue que hallamos una forma de conocer las cosas con certeza sin atenernos a autoridades o creencias o argumentos. Los métodos de la ciencia y la posibilidad de la verificación independiente de las afirmaciones sobre el universo. Ese es el logro más importante porque de él se derivan todos, desde el siglo XVII hasta hoy. Pero errores hubo entre los avances y más en las ciencias de la vida, que era mucho más misteriosa y compleja que la mecánica de los cuerpos celestes. Carl Linnaeus, o Linneo, fue un pionero sueco que se propuso una hazaña verdaderamente colosal: clasificar a todos los seres vivos empleando un sistema taxonómico que habían empezado a desarrollar los hermanos Gaspard y Johann Bauhin. Lo hizo en su libro Systema Naturae, que tuvo 10 ediciones que fueron ampliándose conforme Linneo conocía y clasificaba nuevas especies de animales y plantas. El libro se define claramente en el subtítulo de la 10ª edición: Sistema de la naturaleza a través de los 3 reinos de la naturaleza según clases, órdenes, géneros y especies con caracteres, diferencias, sinónimos y lugares. Las clases, órdenes, géneros y especies de Linneo buscaban capturar el orden natural como expresión de la creación divina.
No es menos asombroso que realizar esta clasificación acudiendo a las similitudes de los organismos que estudiaba mucho antes del nacimiento de Darwin, que no se produjo sino hasta 1809. Y sin embargo, Linneo ya colocaba al ser humano en el orden de los primates. Esto le trajo problemas igual con la Iglesia que con otros biólogos que lo veían herético, que pese a todo lo que digamos, estamos a mediados del siglo XVIII. Si usted ha estudiado algo de taxonomía, sabrá que casi todas las clasificaciones de Linneo han cambiado, y que al haber más conocimientos fue necesario replantear su sistema. Pero sin él, sin lo que hizo para empezar, no sería posible llegar a donde estamos en el conocimiento de las especies y las interrelaciones entre ellas. Y con ese afán clasificatorio, Linneo procedió entonces a clasificar a toda la especie humana en 4 variedades con base en lo que se sabía por entonces: el europeo blanquecino, el americano rojizo, el asiático cobrizo y el africano negro. Era un resultado casi obvio de su intento por clasificarlo todo, haciendo generalizaciones como las que hizo con muchos otros organismos que luego hubo que corregir. No lo hizo, como quieren presentarlo algunos, con objeto de oprimir o reprimir a nadie, ni con la idea de establecer a alguno de estos grupos como superior o inferior. Nunca habló de jerarquías. Lo hizo porque clasificar era lo que hacía, y lo hizo como lo hizo por las limitaciones que tenía. Pero Carl Linnaeus nunca habló de razas. Eso lo había hecho François Bernier en 1684 sobre la muy poco científica base de que las personas de aspectos diferentes tenían de razas diferentes. En su curiosa clasificación, una raza incluía a las poblaciones de toda Europa, el norte de África, Oriente Medio, la India, el sudeste asiático y América. Todos, una raza. La segunda constaba de los africanos subsaharianos, la tercera de los asiáticos del este y del noroeste, y la cuarta era únicamente del pueblo Sami o Lapón del norte de Noruega, Suecia, Finlandia y Murmansk en Rusia. Una clasificación cuando menos curiosa. Más dañina fue, eso sí, la clasificación que hizo Johann Friedrich Blumenbach, que en 1776, el año de la Revolución estadounidense, dividió a la humanidad en 5 razas: caucásicos, palabra que él se inventó, mongoles, etíopes, americanos y malayos. El problema es que Blumenbach decidió que Adán y Eva eran caucásicos y que las razas que no eran blancas habían degenerado de la versión original como un mal cover de un éxito musical. Esta visión, que ciertamente tampoco era científica, le vino como anillo al dedo a quienes querían justificar las atrocidades contra gente de color distinto, sobre todo porque desde principios del siglo XVI se había desarrollado un comercio de esclavos que fluía de África, en muchas ocasiones con la connivencia de los propios estados africanos o de grupos de comerciantes africanos que apresaban a gente de otras naciones o grupos culturales para esclavizarlos, cosa que algunos consideran de muy mal gusto recordar. Asia, principalmente América. En el nuevo continente, los conquistadores triunfantes en busca de riquezas no se mostraban muy proclives al trabajo para obtener tales riquezas y empezaron explotando a los habitantes originarios de América. Pero las leyes de Carlos V de 1542 abolieron la esclavitud de los indios en las posesiones españolas y se tuvo que buscar otra fuente de mano de obra barata o de preferencia casi gratuita. Y esa fuente fue África. Primero la trata de esclavos fluyó sobre todo a México y a Brasil, pero a toda América Latina, y para mediados del siglo XVII los mayores compradores de esclavos ya estaban en los Estados Unidos porque las colonias habían legalizado o empezado a legalizar lo que llamaron la peculiar institución. Y la visión de la inferioridad racial fue adoptada por motivos económicos, fundamentalmente por una avaricia inconmensurable, cuando en realidad las propuestas de Linneo no eran tales, y había otros biólogos pioneros que hablaban de números muy distintos de razas, hasta de 30 y hasta 80, y no siempre con implicaciones de superioridad o inferioridad de alguna. Algunos ya estaban muy conscientes, por ejemplo, de que Heródoto había descrito a los egipcios como personas de piel oscura y cabello muy ensortijado, de modo que no veían cómo arreglárselas para considerarlos inferiores a la vista de su enorme legado. Por ejemplo, el famoso precursor de la química Robert Boyle se interesó por el tema de los colores de la piel pensando que todas las razas venían de la misma fuente, por supuesto Adán y Eva. Esto es lo que se conoce como monogenismo
o un solo origen, opuesto al poligenismo o la idea de que las supuestas razas habían surgido o habían sido creadas por Dios independientemente cada una. Pero al mismo tiempo que creía esto, Boyle decía en sus escritos que a los ojos de los europeos la belleza no se medía tanto en color como en estatura, agradable simetría de las partes del cuerpo y buenos rasgos del rostro. Es decir, las diferencias entre seres humanos eran, como siguen siendo hoy, un objeto legítimo de estudio, pero no eran motivo de la discriminación que vendría después. Al contrario, 100 años después de Boyle, la Revolución Francesa vendría a decir que todos los seres humanos son iguales, frase que todavía se les atraganta a muchos. Y como reacción a este tipo de ideas ilustradas, hubo quienes, apoyándose en su mala o malintencionada comprensión de la ciencia, lo que proclamaron fue la desigualdad entre todos los seres humanos. Joseph Arthur, conde de Gobineau, era un aristócrata francés, novelista, monarquista y opositor feroz a la Revolución Francesa y a sus ideales, que en 1848 escribió el Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, donde sin ninguna base científica afirmó que había diferencias intelectuales entre las razas y que era precisamente la raza el factor determinante de la historia. Dividió al mundo en 3 grupos raciales, blancos, amarillos y negros, y entre los blancos puso en la cúspide a los arios sobre los no arios. Según esto, los aristócratas europeos, como él, tenían más sangre aria que la plebe, mientras que la mezcla de razas llevaba siempre a la caída de las civilizaciones, porque las diferencias entre razas eran permanentes e insalvables, por supuesto. Todo sacado completamente de la manga. De paso, como buen cristiano que decía ser, Joseph Arthur decidió que Adán y Eva habían sido blancos, asunto que no amerita discusión porque, claro, Adán no existió nunca. Aunque a los judíos le parecían al conde una raza magnífica, fuerte, exitosa, una variante de los arios, cuando Hitler y los racistas alemanes de 80 años después se apropiaron de sus afirmaciones, se saltaron esa parte. Aunque los críticos franceses rechazaron mayoritariamente el libro y las propuestas de Gobineau, los proesclavistas estadounidenses lo vieron como un héroe. Era la justificación ideal de la institución peculiar, el esclavismo en el sur agrícola de ese país. Así que se inventaron las razas y se inventó el racismo y se vinculó estrechamente todo con la esclavitud entre el siglo XVI, XVII y XVIII. Es un invento reciente. La visión de que la humanidad se dividía en razas, en unas pocas, además, no en las 30 u 80 de algunos observadores, se instaló en el imaginario popular, las más de las veces con connotaciones negativas para las personas de piel oscura, pero no siempre. El racismo implicaba el desprecio o el odio a cualquier grupo diferente al que se pudiera clasificar como raza, pero esto no quería decir que quien se empeñaba en el odio se limitara a lo racial. Véalo usted en los nazis de la Alemania de 1930-45, que odiaban igual a judíos que a homosexuales, o en los nazis alemanes de hoy, que odian a árabes, musulmanes, latinoamericanos y eslavos por igual, o en los nazis españoles que sienten tanto rechazo por los africanos del norte como por los latinoamericanos, la gente LGTB+, o los socialdemócratas. Pero ¿no había racismo en el pasado, en la antigüedad, en los encuentros entre pueblos de aspectos de lo más diverso? Pues no, racismo como tal no había, porque no había la idea de raza. Por supuesto, antes del siglo XVII los seres humanos se habían dado cuenta astutamente de que había otros seres humanos de aspecto diferente al de ellos, con cabello de otro color o más ensortijado o más liso, ojos de otro color o de otra forma, más altos, más bajos, de piel más oscura o menos oscura, con un pliegue peculiar en los ojos, con la nariz más ancha o más pequeña, con labios gruesos o casi invisibles. Vamos, nuestros ancestros no eran ciegos y podían ver que todos los seres humanos somos distintos. El punto es que ese factor no era social, política ni económicamente relevante en el mundo antiguo según lo conocemos. Por supuesto, con ese feroz sentimiento tribal que ha desarrollado el ser humano, el mundo seguía dividiéndose entre un nosotros más bien maravilloso, glorioso y con derecho a todo, y un ellos, que podía ir de lo medianamente tolerable a lo brutalmente aborrecible que había que aniquilar. Pero el color de la piel y los elementos de aspecto que se usaron en los últimos 200 años para definir las presuntas razas humanas no importaban demasiado.
Importaba la religión, el rey, la adscripción a una tradición determinada, la geografía, haber tenido familia en el mismo lugar durante mucho tiempo, los ancestros, el lenguaje. Eso era lo que aportaba identidad. Uno era griego o ateniense o dacio o egipto, cristiano, judío o galo o bretón o picto, y eso era lo que lo definía. Y de paso definía a quienes tenía que odiar, ya fuera porque los quería oprimir y explotar o porque ellos querían explotarlos o oprimirlos, o lo habían hecho en el pasado. Así que la gente en general, y según la documentación de la que disponemos del pasado, no clasificaba a otros por su aspecto. Los podían envidiar. Las romanas se desvivían por teñirse el pelo de rubio como las mujeres que venían del norte, ya fuera porque a ellas les parecía atractivo o porque a los romanos hombres les gustaban más las rubias, vaya usted a saber, aunque también algunos romanos se teñían el pelo de rubio, y también de rojo y de negro. Y quizás, si hubieran tenido la tecnología necesaria, habría habido senadores con el pelo verde y gladiadores con el pelo solferino. Para asuntos de odiar, el color daba igual. Los ingleses denigraron durante siglos a los irlandeses de piel tan rosadita como sus vecinos, llegando a presentarlos como simios salvajes, visión que se trasladó a Estados Unidos y persiguió a los irlandeses durante el siglo XIX. Nosotros buenos, ellos malos. Lo deja muy claro una viñeta o cartón de Tom Gault, que aquí me atreví a traducir yo mismo, donde los atributos de una sociedad se valoran positiva o negativamente según si son nuestros o de ellos. ¿Cuándo es la raza la motivación y cuándo son otras formas de diferencia entre nosotros y ellos? A veces no es tan fácil saberlo y no se puede aceptar que no se hagan distinciones, porque si no se hacen distinciones y todo es racismo, nada lo es. Las cosas además empeoraron bastante con la invención de la patria. Vamos, desde los romanos hasta el siglo XVII, la patria era donde uno había nacido, el reino, condado, marquesado, poblado, villorrio o caserío donde había visto la luz. Pero en el siglo XVIII surge una nueva acepción que pretendía unificar religión, origen étnico, idioma y territorio. En la Enciclopedia Francesa de la Ilustración, esa provocadora de la revolución, iniciadora de la democracia y fomentadora de las libertades, la patria se define como el Estado libre del que somos miembros y cuyas leyes garantizan nuestras libertades y nuestra felicidad. Muy bonito. Porque verá usted, en la Edad Media nadie peleaba por la patria. Peleaba por la libertad, peleaba porque el de enfrente era el enemigo histórico y le quería romper la cabeza, peleaba por el rey, peleaba por su familia y la seguridad de su familia, por su tierra. Pero no es sino hasta el siglo XIX cuando la idea de la patria se convierte en un concepto abstracto unificador que algunos racistas utilizan para intentar o proponer hasta el día de hoy que la patria, la nación, Estado, sea étnicamente uniforme, lo cual es imposible, porque todos somos mestizos. Los griegos y los romanos no elegían a sus esclavos por el color de su piel ni cosa similar. Tenían esclavos por igual hispanos que del norte de África, de Siria, de Alemania, de Bretaña, los Balcanes o Etiopía, nombre genérico que se daba a toda el África subsahariana. Esclavo era el que estaba a mano al que se le podía someter, comprar y vender negándole todo derecho y obligarlo a trabajar para beneficio de uno. Había esclavos entre los indios norteamericanos. Aquí hemos contado la historia del jefe Seattle, mitificado despiadadamente, quien poseía al menos 8 esclavos. Los había en Mesoamérica, en China al menos desde el 200 antes de la era común, y era una institución igualmente extendida en África, en el Medio Oriente, en donde usted diga. Vaya, la esclavitud ocurrió para vergüenza de toda la especie en prácticamente todas las culturas en un momento u otro de la historia. Y no era una institución que tuviera relación alguna con lo que hoy se llama, repetimos incorrectamente, raza. La palabra raza aparece en el inglés y en el español hacia el siglo XVI con la connotación de estirpe. Dice Corominas que es un vocablo que, pese a aparecer en 1438, es infrecuente hasta fines del siglo XVI con la acepción de naturaleza y calidad de la gente. Y no era raro que se hablara de la raza de los comerciantes, la raza de los abogados, la raza de los aristócratas. En la España de los reyes católicos y varios siglos adelante, era más importante demostrar que uno tenía ancestros cristianos y era por tanto cristiano viejo para no ser tomado por un converso, siempre sospechoso, fuera cual fuera su aspecto, de ser judío
o musulmán. Si la raza es un invento básicamente del siglo XVIII, explicado por la pasión clasificatoria de la revolución científica, el racismo es un invento casi contemporáneo que toma una posición de la ciencia sin contrastarla, sin matizarla, sesgándola para sus objetivos económicos y políticos. Es decir, que los que querían sojuzgar a otros pueblos se colgaron de la nada científica idea de que el aspecto y en particular el color de la piel establecían una jerarquía según la cual curiosamente, los blancos debían mandar sobre la gente de piel oscura. Un excelente pretexto para la esclavitud y el colonialismo, por supuesto. El poderío militar europeo, producto de la tecnología, se confundía con la piel clara o más o menos clara del europeo, y el orden natural de Dios se imponía a cañonazos porque, de nuevo, las demás razas habían degenerado a partir de la perfectísima raza europea, cuya pureza nadie incorporó mejor que Carlos II de España, el hechizado, un pobre y lamentable resultado de la endogamia, producto de ideas de pureza de sangre que hoy sabemos que están totalmente erradas. Así que, contrario a lo que gustan proclamar los creyentes en la teoría crítica racial, el concepto de raza no se hizo o se inventó para que los blancos dominaran a otras razas. Esa es una visión claramente conspiranoica. Las ideas de Linneo se utilizaron como se han utilizado otras propuestas de la ciencia. Basta pensar en el darwinismo social, que pronto se emparentó con el racismo y que nunca fue una idea de Darwin. También es importante señalar que los practicantes de la teoría crítica racial hacen otras dos afirmaciones enormemente cuestionables y para las cuales es necesario cambiar la definición de racismo. La definición de racismo que todos entendemos implica atribuirle ciertos rasgos psicosociales a una persona por su aspecto. Ideas como que los asiáticos son buenos matemáticos, los alemanes son muy ordenados, los africanos tienen mucho ritmo. Es decir, el racismo es una serie de prejuicios basados en la raza que se cree que tiene otra persona y es también la serie de acciones que se pueden emprender con base en esos prejuicios. No darle un puesto a una persona por ser indígena maya o por ser negro o por ser blanco es racismo. Pero lo que pretenden los teóricos postmodernos es que el racismo solo se puede aceptar como palabra tratándose de los prejuicios de un poderoso contra un sometido. Es decir, el jefe blanco que humilla al trabajador negro por ser negro ejerce el racismo, pero el jefe negro que humillara a un trabajador blanco por ser blanco no sería racista porque el racismo no es una visión o una posición individual, sino un asunto estructural. Porque en esta visión que tiene mucho de racista ella misma, el racismo es un asunto social tal que todo blanco es racista por ser blanco, y ningún no blanco puede ser racista porque no es blanco, y ningún blanco puede ser no racista porque es blanco. Otra cuestión que dejamos en suspenso y que debemos tener en cuenta es que el racismo más estudiado en el mundo es el estadounidense por varios factores. Primero que nada, porque al momento de la abolición de la esclavitud en julio de 1865 había en ese país alrededor de 3.900.000 esclavos, y la población era de 31,5 millones de habitantes. El 10% eran esclavos. Y luego la abolición no representó la ciudadanía plena y automática para estos antiguos esclavos, sino una serie de nuevas situaciones tensas, de persecuciones, donde los derechos que se les habían conferido por la abolición les eran negados en la realidad, donde la hostilidad de grandes sectores, sobre todo en el sur, no ha cedido o cedió muy lentamente. Finalmente, como país dominante y máxima potencia industrial y militar del mundo, la influencia cultural de Estados Unidos hace que muchas veces sus visiones sociales sean adoptadas extralógicamente por otros países, por otras sociedades, incluso por quienes se definen como enemigos de los Estados Unidos, pero toman gran parte de su estructura ideológica de la academia estadounidense. Es por esto que visiones como la teoría crítica racial se tratan de aplicar a otras sociedades con muy poco éxito. Si ya se trata de visiones debatidas dentro del país que les dio origen y que les da origen por su propio entorno social, histórico, económico, etc., no tiene demasiado sentido en países donde, aunque el problema del racismo sigue existiendo, sus rasgos son totalmente distintos, ya sea por la ausencia de la institución esclavista, por unirse al problema de la migración y por las distintas formas no siempre afortunadas en que las potencias europeas han gestionado su pasado colonial.
En América Latina, la discriminación y desprecio al indígena por parte de mestizos y criollos no tiene, por supuesto, ninguna base en la esclavitud, del mismo modo en que la discriminación y desprecio a lo europeo, occidental y blanco, que se expresan de continuo incluso entre mestizos y criollos, tiene su propia explicación histórica, política y económica, sin acudir a la explicación presuntamente estructural de los teóricos estadounidenses. La idea de que todas las personas de cierta raza comparten ciertos rasgos de personalidad es una de las características del racismo. Así, por ejemplo, decir que todos los blancos son racistas es en sí una proposición racista. Desde el mismo siglo XVIII, cuando nació el mito de la raza y el racismo como prejuicio y justificación de una explotación meramente económica, hubo voces que rechazaron las presuntas diferencias entre razas, argumentando simplemente que no estaba probado que las diferencias se debieran a una determinada constitución física o al color de la piel, cuando claramente podían ser producto de una multiplicidad de factores sociales, históricos, de alimentación, de tradiciones, de cultura, de posición geográfica y otros muchos. Y la ciencia poco a poco fue demostrando que tal era el caso. Una igualdad que no se había puesto en duda sino hasta el siglo XVII más o menos, tuvo que ser rescatada por voces que se oponían a la esclavitud al mismo tiempo que se oponían al racismo. Y para ello tenían que rechazar incluso el hecho de que la Biblia misma no solo sanciona la institución del esclavismo, sino que el fundador de la Iglesia, San Pablo, Saulo de Tarso, dice en su epístola a Tito: que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, que sean complacientes y no les contradigan, que no les defrauden, antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. En favor de los indios en la Nueva España, por ejemplo, se alzó la voz de Bartolomé de las Casas, que sin embargo tuvo la ocurrencia de sugerir que para librar a los indios de los trabajos brutales a los que los sometían sus amos españoles, lo conveniente era traer esclavos de África. Ya tendría tiempo de arrepentirse, cosa que finalmente hizo, pero el daño ya estaba hecho. La lucha contra la esclavitud, que finalmente se volvió inaceptable a mediados del siglo XIX, resultó sin embargo más fácil que la lucha contra el racismo, porque el racismo es una idea sencilla, simple, que ahorra pensar en complejidades y que puede ser recogida por cualquier populista que esté dispuesto a explotar el odio. Como no pretendo agotar el tema, sino solo dar un punto de partida, hay dos cosas que sin embargo deben tenerse en cuenta. Desde fines del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX, es posible decir que la mayoría de las personas eran racistas, es decir, creían en la división de razas y en el hecho de que algunas eran superiores a otras, independientemente de la raza a la que ellos creyeran pertenecer, por cierto. Es un grave error, pero resulta aventurado atribuirles a todos una intención malévola. Vamos a ver qué es una intención malévola. Una intención malévola se da cuando alguien tiene datos suficientes o puede acceder a datos suficientes para saber que no existen las diferencias entre presuntas razas, ni existen las razas en sí, pero aún así las afirma y proclama para agitar el odio. Es lo que hace el nazismo del siglo XXI. Cualquiera puede entrar hoy en Internet e informarse sobre lo que sabemos acerca del tema, que no hay razas, que todos los seres humanos somos producto de un mestizaje incesante que se ha producido desde que los primeros Homo sapiens que salieron de África se metieron a la cama o lo que había con neandertales y denisovanos, que no hay diferencias genéticas en las capacidades intelectuales, morales o psicológicas entre gente que tiene distinto color de piel, y por cierto, que tampoco las hay entre hombres y mujeres, y que cuando parten de la misma base en cuanto a situación social, educación, apoyo comunitario, alimentación, salud, vivienda, una vida digna, deporte y otros elementos, todos se desarrollan igual de media. Todos son, sorpresa, seres humanos iguales. Pero si alguien que puede hacer eso opta por proclamar la inferioridad de un grupo determinado, no es lo mismo que alguien desinformado o informado solamente por una sociedad con creencias equivocadas uniformes pensara que los negros son inferiores o los indígenas mexicanos son vagos o los orientales son esquivos. Las creencias equivocadas son errores y se pueden explicar y entender así aunque no se justifiquen ni se defiendan. Pero el uso de las creencias para hacer el mal ya es otra cosa y es importante diferenciarlo. Hoy que algunos pretenden encontrar, denunciar y castigar huellas de racismo en escritores o políticos o cualquier persona del pasado,
Resulta bastante injusto igualar a algunos, digamos a un escritor como Howard Phillips Lovecraft, que tenía los mismos sentimientos racistas que todas las personas de su Nueva Inglaterra en la década de 1930, con Leopoldo II de Bélgica, que teniendo sentimientos racistas no tuvo empacho en utilizarlos y dejarlos libres para explotar el Congo belga con una brutal crueldad que implicó esclavizar a toda la población y cortarles brazos y piernas a los habitantes originarios cuando no obedecían a sus amos blancos o no trabajaban lo suficientemente duro para enriquecer al bestial monarca. Los dos son racismo, sí, es racismo, pero no es igual. Hay matices históricos y humanos. Tener sentimientos racistas es equivocado, condenable pero equivocado. Actuar sobre ellos, especialmente en el último siglo, es ilegal y fomentar el odio por ellos es además profundamente inmoral. La lucha contra el racismo incluye además a personas de todos los colores y siempre ha sido así. Afirmar que todos los blancos son X, como afirmarlo de japoneses, africanos o tierrafueguinos, es injusto. Y esa lucha implica enfrentar a muchas formas de racismo, pero solo es legítima si parte de la base de que todos somos iguales, no que todos somos diferentes, que debemos vernos como iguales, tratarnos como iguales y apreciarnos o criticarnos y premiarnos o castigarnos por nuestras acciones como iguales y no por el color de nuestra piel. No cabe duda de que el racismo fue un invento exitoso y por ello se le debe seguir combatiendo, porque sigue estando allí. Pero al mismo tiempo es un ídolo con pies de barro que no resiste el mínimo análisis crítico ni la experiencia cotidiana que se presenta cuando no está presente el mensaje racista aprendido. Esto pasó en una escuela donde una profesora nueva, tratando de conocer a sus alumnos, le preguntó a uno de ellos su nombre. El niño le dijo que se llamaba Mario. Le preguntó: «Oye Mario, ¿cómo se llama el niño negro del salón?». Mario la miró asombrado. «¿Cuál niño negro?», preguntó. La profesora discretamente señaló al niño en cuestión y Mario le respondió muy firme: «Ah, no, pero él no es negro, él es Enrique, mi amigo». Y es que si el racismo es aprendido, como todas las demás palancas del odio, el patriotismo, el sexismo, el lenguaje, la religión, etc., nuestra sociedad también puede desaprenderlo. Y desaprenderlo es trabajo de todos, de usted y mío, cada día. ¿No cree usted?